Para nosotros esta modificación, además, no es solo una promesa electoral, sino que se trata de una necesidad y, además, así lo ha recogido recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que decía textualmente que la aplicación imperativa de la puntuación del euskera conllevaba una discriminación en la provisión de puestos de la función pública que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad en la valoración del idioma. Esto, lo repito, por si no ha quedado suficientemente claro, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La sentencia, muy contundente además, anulaba los artículos que indican que debe ser en euskera y en castellano las notificaciones y comunicaciones a la ciudadanía, sus escritos oficiales, los rótulos indicativos de sus oficinas y dependencias, los membretes de sus documentos, además de las publicaciones divulgativas, anuncios y publicidad. Por ello, nos corresponde, una vez más, trabajar por devolver la normalidad a la utilización del euskera, sin excesos y siguiendo el dictamen de dicha sentencia. Les recuerdo que la última modificación de la ordenanza fue en el año 2019 y, como ya dijimos en su momento durante la tramitación de esa modificación, de hecho, convertía a Pamplona en una zona, o como si estuviera incluida la capital, en una zona vascófona y no mixta, y que incluso iba más allá de lo que regula la ley y el decreto para las zonas mixtas, para las zonas vascófonas. Imponía, por ejemplo, el bilingüismo obligatorio y general en las comunicaciones y en la imagen municipal, mientras que la ley foral nada dice sobre esto al regular la zona mixta. Incluso en la zona vascófona, esa ley no obliga a la comunicación bilingüe, sino que prevé que los ciudadanos elijan una de las dos lenguas. Por eso decimos que la ordenanza iba más allá de lo que regula la ley, incluso para la zona vascófona.